Y bien, pues vamos a dar inicio a lo que será el estudio del día de hoy. Le hemos titulado como tema precisamente lo que viene en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, si lo ponemos por favor. Dice así la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nuevamente dice el pasaje, el avisado mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nos está hablando acerca de una persona la cual recibe una serie de notificaciones y que recibe una serie de avisos precisamente para ser guardado. Y dice que cuando es avisada esa persona, entonces esa persona toma todas las medidas precautorias y asume todas aquellas cosas que le son enseñadas como avisos para no recibir un daño. Como por ejemplo, usted puede ir por la calle y por ahí le dice un anuncio, alto. Usted puede ir conduciendo un vehículo y le dice, alto, en este lugar usted tiene que hacer alto. Si usted no conoce las reglas de tránsito, hay personas que a pesar de ver por ahí el anuncio que dice stop, se siguen de largo. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Que te detengas, que le des prioridad al de la siguiente avenida para que pase. Pero ¿qué sucede si la persona ignora en un momento dado un anuncio de esos o un stop, una luz roja en el semáforo? Las consecuencias van a ser muy severas. Pueden ser consecuencias físicas, pueden ser consecuencias e incluso de vida o muerte. Van aumentando el grado de consecuencias y el grado de lo que se puede recibir si las personas no hacen caso omiso a cada una de las advertencias que son puestas o los señalamientos. Y aquí nos dice la Escritura que cuando alguien ve ese señalamiento, esas advertencias, entonces con responsabilidad lo asume, se resguarda y no recibe el daño. Pero dice la Escritura, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes? Mientras yo veía este texto, reflexionaba un poco acerca de su contenido. Si tú analizas muy claramente el pasaje, cuando dice que el avisado ve el mal y se esconde, está hablando en singular, en una sola persona. Pero cuando habla de aquellos que son simples y que que hacen caso omiso a cada una de aquellas advertencias o señalamientos, dice que son muchos, no pocos, lo habla en plural. Por lo tanto, son pocos los que toman en serio aquellos avisos para prevenir de un mal mayor a las personas. Son pocos. Esto quiere decir lo siguiente, que el día de hoy, si tú volteas a tu alrededor, somos bastantes en este lugar. Y aquí nos dice una verdad la Escritura, que de todos estos que estamos hoy aquí, el mayor anhelo y deseo de nuestro corazón como seres humanos es que tú te apercibas para que no recibas un daño mayor. Pero la Escritura dice que serán pocos, porque son muchos los que son simples, pasan y reciben el daño. Durante los sucesos que están ocurriendo
alrededor del mundo y sobre todo que hoy se están, pareciera que enfocando en Latinoamérica de una forma muy particular. Yo observaba a un jovencito que daba un testimonio y decía, es que en los colegios, ahí en la Ciudad de México, decía él, en el colegio nos estuvieron dando muchas instrucciones de cómo nosotros resguardar nuestra vida ante un suceso como lo que nos acaba de acontecer. Y decía este jovencito, pero tristemente yo veía a mis compañeros que ignoraban las instrucciones, se reían y solamente el momento era para cotorrear, como si nunca fuese a suceder. Y yo hice una comparativa. Cuando tú observas cómo los japoneses constantemente están viviendo este tipo de cosas ante tsunamis, tifones que azotan aquella isla en Japón, finalmente también los sacuden los terremotos. Y ellos constantemente están instruyendo a la ciudadanía. Y tú ves cómo aquellos niños, aquellos jóvenes, toman las cosas con tal seriedad que se resguardan inmediatamente. Pero observabas en un momento dado cómo se dio el movimiento telúrico en México, y cuando comienza a sacudirse la ciudad, tú ves cómo las personas ni siquiera sabían dónde pararse. Yo no sé si tú has escuchado algo así, de qué hacer en ese momento. ¿Cuáles son los puntos en donde te puedes parar para que recibas menos daño en una construcción? Pero se veía claramente cómo las personas se quedaban paralizadas ahí en ese lugar y nunca buscaban resguardarse. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan. Es decir, les entra por aquí, les sale por acá. O como dicen los chavos por ahí, quizá en este momento estamos dando un estudio y dice algún otro, pues tú dale el avión. No pasa nada, ya sabes, son exagerados. Y actualmente muchos jovencitos le dieron el avión a todas esas instrucciones. Y hoy hay un daño sobre sus personas. Qué importante que nosotros el día de hoy atendamos con toda diligencia, con toda seriedad a los avisos que Dios nos da acerca de todo lo que está sucediendo y lo que está por suceder. Qué importante es que tú que atravesaste esa puerta el día de hoy, yo te preguntaría, ¿a qué viniste el día de hoy? Y ante tu respuesta te diría, ¿y cómo esperas salir de esa puerta? ¿Igual? Y yo creo que hoy, tanto tú como yo necesitamos la bendición del cielo. Tanto tú como yo necesitamos oír la voz de Dios que hable a nuestro corazón, de tal manera que no nos entre por aquí y nos salga por acá, sino que venga a ser su voz una guía para nosotros en medio de estos tiempos de confusión. Cerremos nuestros ojos, por favor, yo te lo voy a pedir, y de una forma muy personal, tú puedas elevar tu oración a Dios y decirle, mira, Él es un Dios vivo, Él está aquí. Yo te voy a pedir algo, cierra tus ojos, nadie te va a hacer nada, no creas que alguien te va a aventar, ni tampoco te estoy invitando a sentir cosas extrañas.
No, te estoy invitando a un momento de humildad delante de Dios, en el cual te puedas el día de hoy elevar tu voz, que quizá es algo que no hiciste por la mañana y simplemente te levantaste como cualquier otro día y se te olvidó que existe Dios, y a lo mejor llevas años de religioso y conoces la Escritura y ni siquiera fuiste capaz de hacer eso y decir: Dios, el día de hoy bendíceme, yo quiero llegar a ese lugar y quiero que tú me hables. Dios, yo quiero entender tu palabra, porque yo quiero ser una persona que esté apercibida de los tiempos. Y para empezar te puedo decir, Dios, desde que naciste en esta tierra, Él puso un alma dentro de ti y esa alma es indestructible. Esa alma es eterna. O sea que en esta vida solo estamos de pasada. Y así como hoy te has preparado para esta vida, para enfrentar los retos, y quizá estás estudiando, ya terminaste, o te preparaste laboralmente, y hoy eres un excelente obrero destacado, y has alcanzado niveles que ni tú mismo habías pensado, o el día de hoy ya tienes una profesión que tú bien sabes que si Dios no te hubiera ayudado no la tendrías. Así como te preparaste para esta vida, hoy los seres humanos necesitamos prepararnos para la eternidad. Hoy más que nunca necesitamos la luz de la palabra. Y que tú le puedas decir: Dios, en este día bendíceme. En este día que tu palabra, Señor, pueda ser valorada muy dentro de mi alma. Y que no digas: pues yo solo vine a ver ahora qué me iban a decir. No, que sea Dios el que te hable. Amado Dios, hoy necesitamos oírte, Señor. Hoy necesitamos que tu palabra, Señor, sea engrandecida por sobre de todas las cosas. Que esa palabra que viene a ser como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, Señor, y que nos muestra el camino y nos da seguridad para no tropezar, Señor, sea la que hoy venga a alumbrar en nuestro ser, Señor, disipando toda tiniebla, Señor. Padre, yo quiero pedirte que hoy en el nombre de Jesús, Señor, quites toda mente distraída, Señor. Que el día de hoy quites toda preocupación que pudiera haber en la mente de cada uno de los presentes, Señor. Para que prestemos toda la atención y oído a tu palabra. Dios, que en el nombre del Señor Jesús también des gracia a tu siervo para hablar, Señor. Tú sabes que somos torpes, Señor, torpes para todas estas cosas, porque para esto ¿quién es suficiente, Señor? Hoy, Señor, venga tu gracia, venga tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Quisiera que iniciáramos poniendo un video que quiero que usted vea y que lo analicemos juntos acerca de estas cosas que están aconteciendo. Esto es lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Eso ya no es ciencia ficción, es una realidad.
Ese es granizo. Es una inmensa tormenta de arena. Pues termina con una pregunta: ¿serán los últimos tiempos? O sea, comienza el video diciendo la naturaleza ya nos lo está gritando. Ya están ocurriendo muchas cosas alrededor del mundo. Y yo creo que es importante dar explicación ante los sucesos que están aconteciendo en todo el globo terráqueo y muy en especial que ahora están golpeando en Latinoamérica. Es importante que nosotros demos una explicación porque son sucesos que están sorprendiendo a la comunidad internacional. Sucesos como los huracanes que recientemente golpearon las islas del Caribe, como también golpearon playas norteamericanas, en estados en la nación americana como Miami, causando grandes estragos, también en el estado de Texas, o como dicen por allá, de Texas, en los Estados Unidos, así como también nos hemos dado cuenta que estos mismos fenómenos también han afectado en diferentes estados de nuestra República Mexicana. Y pues yo creo que usted estará de acuerdo que ante lo sorpresivo de lo que está ocurriendo, pues creo que esto está causando un asombro en nuestras propias personas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Es algo muy repentino, es algo inesperado. Y veíamos en este video una pregunta: ¿serán los tiempos finales? Daremos respuesta a esta inquietud. ¿Qué dice Dios de todo esto? ¿Podremos con anticipación saber lo que acontece en la actualidad? Yo veo a muchas personas sorprendidas y dicen: es que no sabemos qué está ocurriendo. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Como quien hizo este video. Qué importante es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y que entendamos lo que dice el proverbio con el que comenzábamos: el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan de largo y reciben el daño. Amados, estos sucesos podemos direccionarlos hacia un punto. Son sucesos, son tragedias de las cuales nadie nos gozamos ni nos queremos aprovechar de ellas, simplemente son una realidad. Y yo quiero decirte algo: tanto cristianos como no cristianos, estando dentro de este mundo que es nuestro hogar, dentro de este planeta Tierra, todos vamos a sufrir las mismas cosas. Si se cayó un edificio, unas casas, que fueron una gran cantidad en la Ciudad de México, y aplastaron muchas personas, gracias a Dios, hasta hoy hemos hablado con diferentes iglesias con las cuales tenemos comunión y les hemos preguntado: ¿cómo están? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Los daños fueron mínimos. Sí recibimos un daño, pero no hay daños de bajas
en cuanto a la vida. No hay muertos entre nosotros. Y eso nos ha dado tranquilidad. Sin embargo, hemos visto que sí ha habido bajas en otro sector, en aquellas personas que aún falta porque conozcan a Dios. Y esto nos ha inquietado y nos ha preocupado grandemente, que las personas no se estén apercibiendo de los tiempos en que estamos viviendo. Dirá por ahí alguno, oiga, pero si usted va a hablar de estas cosas, y como vamos a mencionar más adelante, va a decir, pues, estas cosas han sucedido toda la vida, en todas las épocas. Y yo te voy a decir, es verdad, pero nunca con tanta frecuencia y simultaneidad. Y las estadísticas te lo dicen. Eso es una realidad. Y por lo tanto, como estamos dentro de este mundo, dentro de este planeta, pues sucede que un día se puede mover esta tierra y este edificio puede venirse abajo. Y le puede suceder tanto a cristianos como a no cristianos. Pero cuando la Escritura describe que el avisado ve el mal y se esconde, también lo está direccionando en un sentido, en lo espiritual, en cuanto a una persona que vive preparándose continuamente. ¿Para qué? Para la vida venidera, sabiendo que este mundo se va a acabar, en donde la naturaleza ya nos está gritando que las cosas se están poniendo difíciles. Por lo tanto, este mensaje es tanto para ti que eres cristiano, como para ti que no lo eres y que puedas buscar serlo. O sea que con esto quito una idea. El mensaje del día domingo, pues no es para mí porque yo ya soy cristiano. No, es para ti también. ¿Serán los tiempos finales? ¿Qué dice Dios de todo esto? ¿Podremos con anticipación saber lo que está aconteciendo en la actualidad? Dios con anticipación nos puede avisar las cosas. Isaías 46:9, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué nada es semejante a Dios? Verso 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y desde la antigüedad anuncia aún lo que no era hecho, y que anuncia lo por venir desde el principio. Ese es el Dios de los cielos, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que yo te invito a conocer, un Dios que desde muy temprano y desde tiempos antiguos viene avisando lo que acontecería. Dios avisa lo por venir. ¿Para qué? Para que estemos atentos, para que seamos avisados, para que estemos prevenidos ante el mal que vendrá, ante lo que vendrá sobre los seres humanos, que le va a ocasionar dolor, angustia, preocupación al ser humano. Por eso es que Dios anuncia lo por venir, Dios lo avisa. Vayamos al libro de Mateo, por favor, capítulo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Usted ha visto por ahí personas que dicen ser Cristo? Claro que sí, en la actualidad hay muchos. E incluso hay otros, muchos dicen ser cristianos. Pero no lo son. Y son aquellas personas que llegan a ser señaladas por otros y les dice: pues mira, de acuerdo a tus actos, a tus acciones y tus palabras y tus pensamientos y tu forma de ser, para ser como tú, mejor ni me estés hablando de la Biblia. Pero sigue diciendo Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El reino del capitalismo contra el socialismo. El reino del narcotráfico contra el gobierno. Dice: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, iba a comenzar un sufrimiento en la humanidad. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, a los cristianos, a los discípulos, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y a causa de esta persecución, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. O sea, habría quienes se acobardarían del camino y entregarían a otros. Déjame decirte que hay países donde ahorita no es el caso hablar de cada una de estas señales, pero hay países donde los cristianos están siendo muertos, están siendo perseguidos. Muchos se están acobardando, están entregando a sus hermanos a la muerte. Y no hace falta ir muy lejos. En nuestro propio país existe esto. Solo que no te notifican muchas cosas. Creo que en más de alguna ocasión, ya lo he mencionado, Dios nos ha permitido ir a lugares donde la inseguridad es tan tremenda que cuando hemos entrado en esos estados, en esas ciudades donde Dios nos ha permitido compartir la palabra y estar con algunos de los hermanos que aman a Cristo, en esos lugares nos han dicho: bienvenidos a Afganistán. Y tú ves los estragos de la inseguridad y la violencia que se vive en nuestro país. Lugares en donde los delincuentes se enfrentan al ejército, pero no creas que se enfrentan con pistolitas, con camiones blindados, con bazucas, y se matan unos a otros. Pero eso jamás lo vas a escuchar. Todas estas cosas están aconteciendo. Y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se van a levantar. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, que la maldad también iba a ir en aumento, se iba a multiplicar de una forma vertiginosa. Pero dice el Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Déjame decirte que mientras tú analizas este pasaje, Jesús les dice a los discípulos: ¿ves este templo? No va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, para Jesús ponerle un sello a sus palabras de que se cumplirían una a una, ¿sabes cuándo se cumplió esa palabra? No faltaron más que unas cuantas décadas para que después de la muerte del Señor Jesús entrara Tito Vespasiano
en Jerusalén y destruyera el templo. Fue demolido buscando el oro. Pero Jesús selló su palabra. Y entonces hoy han transcurrido los años. Y si se cumplió la primera, ¿se cumplirán las demás? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, se han cumplido. Falsos profetas, falsos cristos, terremotos en diferentes lugares. Sí, claro que sí. Mas el que persevere, dice la Escritura. Como que Dios estaba diciendo algo. Pon mucha atención. Tú, que eres cristiano, de que vayas a dejar de perseverar ante esto que será principio de dolores. Dios ya había dicho lo que sucedería. Ya había hablado de acontecimientos futuros para la humanidad y que sucederían antes de qué, de su venida y del fin del siglo. O sea, ¿Cristo viene pronto? Pero el día y la hora nadie la sabe. Es importante que nosotros prestemos atención, que estos sucesos están ocurriendo simultáneamente y frecuentemente. Es decir, apenas ocurre uno y ya está el otro. Y Dios hace sonar la alarma de advertencia para que te escondas, para que te apercibas del peligro inminente y te prepares y no recibas el daño, para que no seamos insensatos y para que cuando las cosas acontezcan podamos estar preparados, tanto cristianos como no cristianos. Sea que partamos a la eternidad o que nos quedemos aquí ante un imprevisto y sorpresivo evento, como los que están aconteciendo, y que nos llegue uno de estos eventos a privar de la vida, tanto a propios como a extraños, debemos estar preparados. Pero, ¿y entonces qué más está ocurriendo? Déjame decirte que mientras observaba los fenómenos de los terremotos, yo no sé si tú te diste cuenta a través de los medios de comunicación, que cuando ocurría el terremoto, entonces decían que brillaba una luz en el cielo, a lo que muchos atribuyeron que era por las pruebas nucleares que estaba ejerciendo Corea del Norte. Pero después los científicos dijeron que no era así, que todo eso era por las potentes explosiones del sol. Tormentas solares sobre la Tierra que están afectando. Ok. Nosotros debemos estar preparados. Algunos otros han estado observando el cielo y dicen, mira, es que esta fórmula y es que la escritura, y bueno, no nos vamos a meter en ese rollo, pero dicen algunos, es que ahora ha habido unos comportamientos tan raros en la luna, los eclipses, etcétera, y la gente dice, ay, ¿qué va a suceder? Y dicen que, y decían con el eclipse pasado que se va a oscurecer la tierra, y ahí estaba la gente temerosa, y muchos están observando el cielo. Es impresionante el cielo cuando tú ves una tormenta. Recuerdo que un hermano, iba yo de viaje y me manda un video y me dice, mira, estoy en la ciudad de Guadalajara y está ocurriendo esto, y toma un video, como el cielo empieza a cambiar de color y las nubes comienzan a hacer esto, como a enrollarse, y luego comienza una tormenta impresionante, increíble. Un día iba con mi familia, de camino por ahí vamos hacia el estado de Nuevo León, y les digo, mira, esto es impresionante. Jamás, nunca en la vida había visto yo cómo se desarrollaba una tormenta de esas. Veías las nubes que empezaban a descender y empezaba a caer todo el agua, pero algo que jamás yo había presenciado. Le digo, esto es increíble. Y me dice otro compañero de viaje, dice, no, y te voy a contar la última. Dice, mis familiares van de camino hacia Río Verde. Dice, cortan
ahí en la carretera que va hacia Matehuala, se doblan hacia Río Verde, dice, y comienza una tormenta de aquellas, dice, y comienzan a caer unas bolas así de hielo. Dice, uno de los carros quedó en pérdida total. Si no se meten debajo de un puente, el único puente que está ahí, dice, ¿quién sabe qué hubiera ocurrido? Amados, eso es lo sorpresivo de los acontecimientos. Nosotros debemos estar preparados, pero el cielo mismo está dando señales. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 21, por favor. ¿Será que Dios anuncia todo esto? Verso 25, por favor. Dice, entonces habrá señales en el sol. Ok, el sol nunca había tenido tanta actividad como ahora. Por eso los científicos están preocupados. Están preocupados. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dos cosas simultáneas: señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Estará aconteciendo esto? Dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amado, la venida de Jesús está más cerca que ayer, y más cerca que en la mañana que te levantaste. Así de sencillo. Y ahorita ya la cuenta es regresiva. Ya cada día que pasa, esto ya es regresivo. Ya no sumamos un día más, ya vamos restando días. La pregunta es, ¿será esto así? Veamos el siguiente video, por favor. Y veamos si las personas están desfalleciendo por temor y expectación de las cosas que están sobreviniendo sobre la tierra. A ver si ahora sí se alcanza a ver. Ahí vemos una de las ciudades que está siendo arrastrada por el bramido del mar. La voz que alcanzas a escuchar es la de un pequeño gritando, Dios, ten misericordia. Y le empieza a gritar a sus vecinos, salgan, corran. Eso es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Yo creo que esto nos hace reflexionar algo. Dios ha estado hablando a través de su palabra en este lugar semana a semana, pero creo que hoy más que nunca Dios está hablando a través de todo lo que está aconteciendo. Hay testimonios de personas que están ayudando en los lugares de tragedia en la actualidad en nuestra República Mexicana con los temblores. Y dicen que un sector de las personas afectadas dicen lo siguiente: es que estamos haciendo algo mal, Dios nos está hablando, Dios está enojado con nosotros. Otros evidentemente se están endureciendo, culpando a Dios y rechazando a Dios. Pero
¿Será que Dios nos está hablando? ¿Será que Dios está enojado? ¿Será que Dios lo único que está es llamando y dando un aviso y diciendo, ya basta con todas estas cosas que hace el ser humano? ¿Será esto así? Yo quiero que lo juzgue usted mismo. Muchos se preguntan en la actualidad y dicen, ¿por qué, Dios mío? A continuación te quiero dar datos, solo de algunas ciudades afectadas, donde yo creo que Dios nos estará hablando a través de todo esto. Te voy a dar una noticia muy importante que se dio el día 24 de enero del 2016, aunque así hay algunas otras noticias por ahí. Creo que fue algo tan rápido. Traemos otras noticias del día 9 del mes 3 del año 2017, o sea, de marzo. Y así fuimos recopilando varias noticias de lo que ocurre en Miami. Miami, dice, Internet en Miami, Diario Las Américas. Dice, la profesión más antigua del mundo se burla de las inclemencias de la persecución policíaca y se escuda bajo la sombra de una computadora que le abre las puertas de la imaginación. Cada día en el Gran Miami son menos los trabajadores sexuales que se exponen a las inclemencias del clima recorriendo las calles en busca de clientes. Estudios recientes demuestran que la web cumple esa tarea con resultados muy favorables para el creciente negocio de la prostitución en Miami. La oferta de momentos de placer es numerosa a través de sugestivos sitios en la línea, que dejan poco a la imaginación y presentan al cliente una amplia gama de posibilidades que oscilan entre la forma más primitiva del sexo, con un hombre y una mujer como protagonistas, hasta otras muy peculiares en grupos del mismo o de diferente género. Orgías. La mayoría de los avisos en esas páginas web señalan que el dinero a percibir es el producto de una donación voluntaria por el tiempo de compañía y no como pago por servicios propios del ámbito de la prostitución. Algunas piezas, dice, publicitarias incluyen la advertencia: no se aceptan policías. El negocio en auge en esa ciudad, dice un estudio encargado por el Departamento de Justicia del Instituto Urbano, en cuyo trabajo de campo tardó alrededor de 5 años recogiendo testimonios de prostitutas y proxenetas en diversos lugares. Dice, compañías de servicios de acompañamiento y salas de masaje, logró establecer que la prostitución está disminuyendo en las calles de los Estados Unidos y ha aumentado en Internet. Sigue diciendo, el trabajo que examina la industria clandestina del sexo en 8 ciudades incluye a Miami y asegura que la red está cambiando las limitaciones del negocio a su favor y que los anuncios de prostitutas y proxenetas en las redes sociales y portales en Internet atraen a clientes y a posibles nuevos trabajadores sexuales. Según el estudio, el negocio clandestino del sexo en las 8 ciudades donde se realizó la investigación mueve alrededor de $1,000 millones al año. O sea, es lo que mueve la economía en esos lugares. Dice, el problema comienza en las escuelas. Para la miembro de la Junta Escolar y aspirante a la alcaldía del Condado de Miami, Daddy Raquel Regalado, dice, es necesario fijar la mirada en las escuelas con el fin de combatir el flagelo de la prostitución en la web y en todas sus formas. Según Regalado, que es la aspirante a la alcaldía en ese lugar, en ese momento, dice, estudiantes de ambos sexos desde muy temprana edad tienen acceso a teléfonos inteligentes y muchos de ellos carecen de la supervisión de adultos que les revisen el contenido de sus mensajes, como también las fotografías y videos que comparten en las redes sociales. La candidata por el primer cargo público del condado enfatizó que la prostitución no tiene extracto social.
Esto es, toca todos los estratos sociales, nivel alto, bajo o medio. Dice, hemos conocido casos de niñas de buenas familias que han caído en este mundo por falta de cuidado de sus padres y de familiares cercanos. Esto es, padres permisivos, amigos alcahuetes, por un descuido muy grande hacia los hijos. Te leo otra noticia. Arrestan a 7 en Miami por tráfico sexual de menores. La Fiscalía Estatal del Condado de Miami indicó que las detenciones se realizaron en las últimas semanas. Señala que estos casos son cada vez más frecuentes en el sur de Florida. Ok. Esta es de este año, esta noticia. Dice, la Fiscalía Estatal del Condado en Miami anunció hoy el arresto de 7 personas acusadas de tráfico sexual en el que obligaban a sus víctimas, en su mayoría menores de edad, a prostituirse. Ok. Señalaron también que la venta de mujeres y niños por estos esclavistas modernos los empujan a una vida constante de abuso y dolor. Esto es, muchos de ellos los usan para hacer videos de violencia, ejerciendo violaciones para subirlas a la red. La Fiscalía habló sobre otros 5 arrestos y describió detalles en incidentes separados. En un caso, la víctima tenía 16 años. En otro caso, la víctima fue brutalmente golpeada delante de su bebé de 18 meses, relató Fernández Rundle. También mencionó un caso en el que una mujer dijo en su casa que iba a Disney World y terminó forzada a la prostitución en Miami. O sea, hasta en los mejores países está ocurriendo esto. ¿Quién es Estados Unidos? El mayor distribuidor de pornografía a nivel mundial. Los que distribuyen también armamento por todo el mundo para las guerras. Violencia y, en fin, toda clase de inmundicia. Dice, hablando de esta mujer que dijo que iba a Disney World y que terminó forzada a la prostitución en Miami. Dice, la trajeron a Miami, donde la obligaron a tener relaciones sexuales. Argumentó la fiscal al señalar que los arrestados sospechosos están a la casa de los más vulnerables para obligar los actos desesperados. Muchas de las veces estas personas huyen de algún tipo de abuso y abandono en sus propios hogares. Esto es lo que señala la noticia, y que por esta razón es que caen en esta red de narcotráfico. Dice, Miami, la prostitución, el negocio de alquiler, compra y venta de mujeres ha ido tan lejos ahí, que estudian la posibilidad de recaudar, de readecuar su territorio para tratar de frenarlo. Dice, un reportaje de Telemundo informó sobre la visita de un concejal de Coral Gables a ese territorio. El funcionario acompañó a la policía de Miami en varias redadas nocturnas. Y dice esta persona que los acompañó, vi a las prostitutas, a las personas vendiendo drogas, ven a la policía y huyen. Y bueno, siguen diciendo algunas otras cosas, pero sin embargo creo que esto ya nos deja ver algo. Cuando tú ves la prostitución en las calles, junto con la prostitución crece el narcotráfico, crecen los crímenes, crece el homosexualismo, crece el alcoholismo, la drogadicción, la violencia. Y como consecuencia viene un derrumbe en el núcleo familiar. O sea, Miami es una ciudad
muy terrible en este sentido, y más porque es una ciudad en la cual llegan muchas personas migrantes de otros lugares, como Cuba, y son personas vulnerables y las esclavizan. Es terrible lo que se está viviendo. Pero, ¿será casualidad que fue devastado? Júzgalo tú mismo. Uno de los lugares en nuestro país, quiero brincarme de allá hacia México, vamos a cruzar un poquito el río. Uno de los lugares más afectados de entre todos los que hay en nuestro país es una localidad llamada Juchitán, golpeada por el terremoto. Dice la noticia, es como si la ciudad hubiera sido bombardeada. Esta noticia fue dada por una reportero llamada Paulina Villegas el 8 de septiembre del 2017. Dice, Juchitán de Zaragoza, México. Miles de casas de esta ciudad sufrieron graves daños. La mitad del Palacio Municipal, una edificación del siglo XIX conocida por sus 30 arcos arquitectónicos, se derrumbó. El hospital quedó tan devastado que los miembros del personal evacuaron a los pacientes hacia un terreno vacío y trabajaron a la luz de sus teléfonos celulares. Dice, para cuando los temblores del terremoto finalmente disminuyeron, al menos 36 personas habían fallecido en Juchitán de Zaragoza. Esa es una situación verdaderamente crítica, señala el reportero. Dice, dijo el viernes Óscar Cruz López, el secretario municipal de la ciudad. Es como si la ciudad hubiera sido bombardeada, dijo el funcionario. El terremoto, considerado como el más potente que ha ocurrido en el país en casi un siglo, causó la muerte hasta el momento de 64 personas, todos residentes de la región del sur del país, que estaba más cerca del epicentro localizado frente a la costa del Pacífico. Esos son los datos que dan ellos, pero en realidad se quedan cortos. Dice, el sismo, que tuvo una magnitud de 8.2 y se produjo poco antes de la medianoche del jueves, fue sentido por decenas de millones de personas en México y Guatemala, donde causó el fallecimiento de una persona más. Yo quisiera que usted vea cómo quedó Juchitán después de haber sido golpeada por este terremoto. Veamos las imágenes, por favor. Súbele, por favor, hermano, porque luego no se escucha. Así quedó este lugar. Ok. Así quedó Juchitán, quedó devastado. Pero quizás usted no lo sabía y usted va a decir, bueno, ¿qué de particular tiene Juchitán en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca? Ok. Este lugar fue severamente golpeado, quedó devastado. Sin embargo, es la capital de los muxes. ¿Quiénes son los muxes? Quizá usted no lo sabía que es un muxe. Los muxes son mujeres atrapadas en cuerpos de hombres, dicen ellos. O sea, son homosexuales. En ese lugar, al ser capital del homosexualismo en México, es un orgullo para las familias tener un homosexual en su casa. Donde las personas egoístamente los inducen a ello, van creciendo y los padres ponen su esperanza en ellos y dicen, bueno, pues para que alguien vea por mí cuando esté viejo. Pero son tan egoístas que después se mueren a temprana edad y los muxes se hunden en un gran vacío y en una gran soledad y en una gran tristeza, porque dicen, ya se murieron mis padres, ya me quedé solo, viejo, feo y con sus preferencias sexuales. Y les ves la tristeza en el rostro y dicen, bueno, pues así le seguiremos en la vida.
solos. Veamos el siguiente video, por favor, para que te puedas dar cuenta. O sea, y vemos una iglesia alcahueta de todo esto. Es una bendición que viene del cielo. Pareciera que al ser humano ya se le olvidó porque Dios destruyó Sodoma. Júzguelo usted mismo. ¿Casualidad o Dios y casualidad? Y así podemos seguir dando datos de ciudades tras ciudad. Podemos llegar de esta misma manera a Puebla, capital de la idolatría. El catolicismo impera, los templos que habían subsistido y permanecido de pie por cientos de años y que eran verdaderos monumentos arquitectónicos, el día de hoy están dañados, agrietados y se han vuelto inseguros y peligrosos. Te leo una noticia, dice Reuters, el terremoto que azotó el martes 19 de septiembre del 2017, la región central de México, causó daños, algunos muy severos, en al menos 163 iglesias del estado de Puebla, de acuerdo con el portavoz de la arquidiócesis de ese estado, el padre Paulo Carvajal. Sin embargo, también quiero leerte una noticia, por cierto, de algunos años atrás. La idolatría no solamente está direccionada hacia lo que hoy tú conoces como ídolos, como aquellas cosas que son puestas como Dios y que no son Dios, que tienen boca y no habla, que tienen oídos y no escuchan, que tienen ojos y no ven, sino que también en esa ciudad. Te voy a leer lo siguiente, es un extracto de la revista Proceso, del 9 de octubre del 2012, dice México DF, dice el líder y fundador de los Zetas, Heriberto Lascano, alias El Lasca, abatido por elementos de la Marina el pasado domingo 7 en el estado de Coahuila, mandó construir una ostentosa capilla de la Virgen de San Juan de los Lagos en la periferia de Pachuca, Hidalgo, para cuando le llegara la hora de morir. Bien, esto fue en Pachuca, pero sin embargo esto se fue extendiendo la noticia y se decía que en Puebla había muchos nexos también con el narco. Dice, en su momento el templo financiado por el Lasca puso en el centro del debate el tema del apoyo del crimen organizado a la Iglesia Católica, del que la revista Proceso da cuenta en su edición 1775, con fecha de 7 de noviembre del 2010, bajo el título Narcocapillas sin control. El día de hoy Puebla es conocida la ciudad como el lugar donde también se idolatra a los narcos. Los narcocorridos están a todo auge. Antes de que todo esto ocurriera, el narcotráfico tomó posesión de la ciudad, se volvió muy insegura. Violencia, prostitución, homicidios, droga, alcohol, en todos los niveles y en todas las esferas sociales. Y así sucesivamente. Puedes ir por Cuba, un lugar que ya es conocido. También esa isla. Podemos llegar hasta República Dominicana y podemos ir examinando cada uno de estos lugares y te darás cuenta cómo el pecado está proliferando en cada uno de estos lugares. Y si aún analizas tu ciudad, te darás cuenta que esto va creciendo, que se ha cumplido lo que dice el Señor Jesús. La maldad se ha multiplicado
Y si llegamos a México, Distrito Federal, pues mira, es el primer estado que aceptó los matrimonios de personas del mismo sexo. Es el lugar donde se dan las más aberrantes marchas gays. Es el lugar donde más narcotráfico hay, trata de blancas, crímenes, violencia, pandillerismo, donde muchas veces ves cómo las personas no solo huyen después de un temblor, sino que están huyendo a causa de la violencia del lugar, porque está llena de corrupción en todas las esferas sociales, desde líderes hasta los que no son líderes en ese lugar. La corrupción y la mentira a flor de piel. Incluso la acabamos de vivir con los acontecimientos que acaban de ocurrir y que eran de luto y de tragedia para México. Ahí ves a los altos funcionarios mintiendo. Pero tomados de la mano con los medios de comunicación también, llevando el juego hacia adelante para después acusarse entre mentirosos. Y decir fueron los altos mandos, no, fueron los noticieros, etcétera. Pero ambos sabían que era una mentira y aún aprovechándose del dolor ajeno, se mantuvieron en lo que debería de ser su vergüenza. Mencionando incluso el nombre de una pequeña a rescatar que nunca existió, ¿o sí existió? La maldad se está multiplicando y con eso solamente las altas esferas están dando un mal ejemplo a la sociedad. ¿Sabías tú, como te decía, que hay personas que dicen, algo estamos haciendo mal, Dios nos está hablando, está enojado con nosotros? Juzguémoslo nosotros mismos a través de los hechos. Dicen algunos, ¿cómo puedes creer en un Dios que mata? Y hasta lo maldicen en estos tiempos. Discúlpame, no es Dios, es su pecado que los está hundiendo en esta desgracia. No es un Dios malo, es un Dios que se indigna contra el pecado, es un Dios que está llamándonos a volvernos de nuestros malos caminos con todo esto. Es un Dios que te está llamando a volverte de las tinieblas a su luz. Es un Dios que no quiere la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento, dice Ezequiel 18. Y que nos llama al arrepentimiento antes de que vengan sus justos juicios. Es un Dios que te dice, vuélvete de tu mentira, vuélvete de tu enojo, vuélvete de tu avaricia, vuélvete de tu mundanalidad, de tu lujuria, de tu adulterio, de tu pornografía, vuélvete de tu pecado antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Quizá hoy, si tú te has preguntado, ¿por qué, Dios mío? La respuesta te la da Dios. Isaías 46:9, por favor, y verso 10. Retomamos el texto y dice la Escritura, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué dice? Comienza diciendo, acuérdate, ten memoria, no lo olvides, porque el avisado ve el mal y se esconde. Ten en cuenta las cosas pasadas. ¿Por qué dice esto? Porque es el Dios que vio la maldad de los hombres. Y dice la Escritura en Génesis 6, que vio que la maldad era mucha y que los designios de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, que ya la tierra se había llenado de violencia, y entonces anunció lo que vendría y alertó a aquella generación, levantando un hombre llamado Noé, el cual dice la Escritura que era pregonero de justicia y que por casi 100 años estuvo levantando su voz y diciéndole
aquella generación. Dios va a destruir esta tierra. Dios va a traer un diluvio. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que te prepares, porque si no te vas a perder. Les entró por aquí, les salió por acá. ¿Sabes cuántos se salvaron? Solo 8. La familia de Noé. ¿Qué es lo que Dios quiere el día de hoy? Que tú te subas al arca de la salvación. Que te acuerdes de los tiempos antiguos. Acuérdate del pasado. Y que si nadie le hizo caso, tú sí te apercibas. Es el mismo Dios, dice, acuérdate cómo traje calamidad sobre de Faraón en Egipto. Cómo Dios trajo un juicio, trajo otro y trajo otro, buscando que aquel hombre se volviera de sus malos caminos. E incluso tuvo que llegar hasta la muerte de los primogénitos. Hoy la muerte nos está alcanzando. Pero muchos, al igual que aquel hombre que le había alcanzado su maldad y que ahí estaba Jesús crucificado y dice que tenía a 2 delincuentes, uno de un lado y el otro del otro, y uno se arrepintió y se volvió a Dios, pero al otro Jesús tuvo que voltear a decirle, ¿ni aún temes estando en la misma condenación? Qué terrible va a ser para ti, joven, que hoy ves estas cosas y ni aún temes, viendo las cosas que vendrán. Hoy no es el caso de hablarte de las cosas que están por venir, pero hay una gran preocupación en la comunidad científica. Faltan terremotos, falta uno, que de ese yo creo que si no nos escapamos, ni nosotros. Y lo han venido anunciando de mucho tiempo atrás. ¿Sabes cuál es? La famosa falla de San Andrés. Va a devastar capitales del pecado. San Francisco, California, es conocida como otra capital del homosexualismo en los Estados Unidos. Drogas, narcotráfico, violencia. Los Ángeles, California, la segunda ciudad más poblada en los Estados Unidos. Se dice que es el segundo México, Distrito Federal. Las urbes más grandes en el mundo. Esto solo es el inicio. Esto solo es el inicio. Y Dios dice, acuérdate, Faraón se endureció. Faraón no se humilló, se endureció. Hasta que Dios lo hizo pedazos. Acordaos. El día de hoy puede suceder algo muy particular. Muchas personas, cuando tú observas cómo vivieron el momento, muchos gritan, Dios mío. Algunos ni siquiera se saben acercar a Dios. Ay, Padre nuestro, ¿y cómo más dice? Ay, este ángel de la guarda, y ahí andan todos. ¿Sabes qué es lo curioso? Analiza cada uno de los videos y te vas a dar cuenta de algo. Nunca le claman a la Virgen. Todos le claman a Dios. Dios, Dios mío, ten misericordia, Dios mío, haz algo, que no venga esto. No sea que tú mismo grites Dios mío al instante, pero que después de que se te pase el susto, como a muchos, te vuelvas a tus malos caminos y te endurezcas. El propósito con todo esto, Dios tiene un propósito. Él quiere que aprendamos algo de todos estos acontecimientos y nos volvamos de todo corazón a Él, los que aún tenemos oportunidad. Ya muerto ya no hay. Isaías 26:9, por favor.
¿Sabes que hay personas que se están endureciendo con todo esto? Actualmente hay, por ahí algún hermano se fue a estos lugares a apoyar a aquellos que pudieron y tuvieron tiempo. Y dicen que están sorprendidos, que se acercan a algunas de las personas y les dicen, hay dos sectores, y dice que se acercan y les dicen, ¿te gustaría que hagamos una oración a Dios? ¿Te gustaría que le pidiéramos a Dios, que pudiéramos en este momento reflexionar algunas palabras? ¿Sabes qué es lo que les dicen? ¿Quieres que oremos por ti? Ahorita que te sientes así, 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 que tienes esto encima, y su contestación es, no quiero que ores por mí, no quiero saber nada de Dios. Quizá porque todavía algunos se preguntan, ¿por qué Dios hizo esto? Y no se han percatado que son sus pecados. Joven, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Solo imaginemos un momento y que esto comenzara a temblar y solo contemos 40 segundos, que fue lo que fue suficiente para que todo esto aconteciera. Vamos a alargarlo un minuto. ¿Alcanzarías a salir de este lugar? Yo estoy seguro que varios se aventarían por la ventana. ¿Qué propósito tiene Dios con todo esto? Isaías 26, verso 9. Está hablando el profeta, dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. O sea, su refugio estaba en Dios, su consuelo y su paz estaba en Dios. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces los moradores del mundo reflexionan y dicen, es justo Dios. Pero también aprenden algo y dicen, es tiempo de andar rectamente delante del Señor. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y quizá hoy tú digas, pues se ve que por algo le sucedió eso. Qué bueno que yo no soy tan malo. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, asisto a la iglesia cada 8 días. Hago cosas buenas hacia las personas, una que otra mentirilla y uno que otro enojo. Ay, ¿para qué exagerar tanto? La mayor parte del tiempo le hago el bien a los más necesitados. Les doy de comer, les abrigo, estoy al pendiente. Ahí estoy yo haciéndole al enfermo, cuidando de él, viendo por este otro. ¿Sabes que también este es el pensamiento en muchas personas? Lucas 13, verso 1. Aprendamos de algo que dice Dios. Hasta el verso 5 vamos a leer. Dice, en este mismo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Se habían matado a unas personas. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no eran más pecadores. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como diciéndole, todos son igual de pecadores, tú también que estás aquí. Solo que ellos cometieron un acto, el cual llevó al gobierno a arremeter contra ellos. Pero tú crees que eres menos pecador, y yo te pregunto, ¿quién será más pecador? ¿Una persona que miente o uno que mata? ¿Quién es más perverso? ¿El homosexual o el hipócrita?
son iguales. Un solo pecado es suficiente para llevarse al infierno a un ser humano, del tamaño que lo quieras ver. Dice, verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, como que había ocurrido y esto había sido noticia. Una torre, un edificio había caído en este lugar llamado Siloé. Dice, y los mató a 18 personas. Hoy contamos muchos, ¿verdad? Que les cayeron las torres. Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Que eran de lo peor y por eso les pasó? Los muxes, ya les cayó la casa encima. ¿Eran de lo peor? Dice Jesús, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pensamiento había? Que a los que les había sucedido eran más culpables y pecadores. La muerte les había llegado sorpresiva. No les avisó, porque la muerte no avisa, no respeta edades ni clases sociales. Si hoy se cayera esto, ¿estás preparado? ¿Ya te arrepentiste? ¿Qué sería de tu alma? ¿Y cuánto más cuando por largo tiempo has escuchado y no has querido tomar decisiones de volverte a Dios? Que a sabiendas de lo que Dios te pide, que es dejar tu pornografía, tu lujuria, tu mentira, tu adulterio, tu hipocresía, tu vanidad, tu forma tan mundana de pensar y que para nada se asemeja a lo que dice la Escritura, y que en lugar de temer y volverte a Dios te endureces, y que cada semana que escuchas la palabra sales y vuelves a entregarte a tu maldad, a tus pecados. ¿Sabes qué les dijo Jesús? No eran peores. No antes, si no te arrepientes tú también, tú vas a perecer igual que ellos. O sea, Jesús puso su mirada en algo. Estos se perdieron eternamente, porque no se quisieron arrepentir, no se quisieron humillar ante Dios. Hoy yo te puedo decir algo. A los lugares más afectados les ha sucedido esta gran tragedia, pero mañana seremos nosotros. ¿Y para qué esperar hasta el día en que ocurra? ¿Para qué llegar hasta el día en que seremos juzgados si ya no se pueda? Concluyo con este pasaje que dice Proverbios 22:3, con el que iniciábamos: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cerremos nuestros ojos y meditemos en esta palabra. Hoy tú has sido avisado. Y simplemente te quiero hablar de un refrán escrito por un hombre llamado Ricardo Sosa, quien lo publicó. Dice, es un antiguo dicho castellano que dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. La idea del refrán es que debemos aprender de los males que sufren los demás para no caer en los mismos errores y sufrir las idénticas consecuencias. Hoy se les cayó a ellos. Hoy varios de ellos ya no están sobre la faz de la tierra. Muchos de ellos
Yo no sé, quizá algunos murieron, estuvieron ahí en ese momento, entendieron que tenían que pedir perdón, le pidieron perdón a Dios y Dios les dio esa oportunidad. De alguna manera Dios les hizo y les reveló el cómo arreglarse y ponerse a cuentas para estar con Dios bien. Pero otros no, otros fue sorpresivo y se fueron directitos al infierno con todo y sus maldades, con todo y su homosexualidad, con todo y su narcotráfico, con todo y sus mentiras, con todo y sus enojos. Hoy algunos de ellos están dándole cuentas a Dios. Están parados frente al trono, en donde les dicen: ya se acabó tu vida. Quizá algunos son jovencitos y algunos se preguntarán: ¿y dónde están los niños? La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Se fueron al cielo. Pero los que ya tenían uso de razón, los que ya habían tomado la decisión de seguir en sus propios caminos, hoy están siendo juzgados por Dios. Es decir, tú y yo haremos lo mismo. En tanto que viene Cristo, o sea que algo similar nos suceda. Hoy yo te invito a algo. Ten temor de Dios ante los juicios. Ten temor de Dios ante los acontecimientos que nos están rodeando y que están llegando. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tu maldad, busca analizar tu propia alma, deja de ser necia y necio, de estar pensando en hacer la vida como tú piensas y crees. ¿Acaso no has entendido que dice la Escritura que los que practican el pecado no heredarán el reino de los cielos? Que los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los enojones, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los homicidas heredarán el reino de los cielos. ¿Hoy acaso te entrará por un lado y te saldrá por el otro? Hoy saldrás de este lugar y seguirás siendo el mismo, no temiendo a Dios. Muchas personas se arrodillaban y le pedían perdón a Dios. Cuenta un testimonio que una de las personas se arrodilló: Dios, perdóname. Y dice el varón que vio esto, dice, y de momento aquella persona, mientras se ponía cuentas con Dios, cayó el techo de su casa y le sepultó. ¿Acaso crees que siempre tendremos esa oportunidad? No todos corren con la misma suerte. Aprendamos y temamos a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Dice el Salmo 7:11, que está airado contra el impío todos los días, y que si no se arrepiente, él afilará su espada, y que preparado tiene ya su arco. Dios hoy no está jugando en estos tiempos. Él avisa lo por venir para que estemos conscientes de ello. Quizá alguno se preguntará y dirá, pero ¿por qué entonces, si Dios, por qué no acaba con todo esto? Simplemente por una cosa, y que quiero que la tengas consciente. Dice el Salmo 103, verso 8, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hoy la ira de Dios ha caído en esos lugares, pero Él ha sido lento porque es grande en misericordia para con nosotros. No menospreciemos, como dice la Escritura, su paciencia y su longanimidad, su carácter paciente, el cual quiere guiarnos el día de hoy al arrepentimiento, a volvernos de nuestros malos caminos. Hoy Dios es un Dios de misericordia que nos hace escuchar estas palabras. Para que nos preparemos. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Que no te temerás, Señor, y gloria
Padre, enséñanos tu temor, Señor. Enséñanos a temerte cada día. De tal manera, Señor, que cada uno pueda rendirse a tus pies. Te damos gracias, Señor, porque tú no dejas de avisarnos, Señor. Tú no dejas de mostrarnos desde los tiempos antiguos todas las cosas para que nos apercibamos. Yo te doy gracias por cada una de las personas presentes, Señor. Y sobre todo, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús.